¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa Súmate al Éxito, tu plataforma de desarrollo empresarial. El día de hoy nos visita Enzo Helguera. Él es CEO y director general de Imasolu, empresa de estudios de mercado. Bienvenido, Enzo. Gracias. Bienvenido. Ya en otra oportunidad hemos charlado, Enzo, en relación con los importantes servicios que brindas en tu empresa. Hoy vamos a tocar el tema de los estudios de mercado, algo sumamente trascendente para la supervivencia de los negocios, pero también para el tema de la planificación estratégica y más allá. Sí, por favor, coméntanos a qué se dedican en Imasolu en este rubro de los estudios de mercado. Bueno, te comento. En realidad, cada empresa o cada proyecto empresarial, antes de ser lanzado al mercado, debería hacer su estudio de mercado, porque ello te va a permitir reunir la información del mercado. Sí, claro. Para poder dirigir adecuadamente tu producto o servicio. En primer lugar, para ver, por ejemplo, a qué sector vas a ir dirigido. En segundo lugar, por ejemplo, para ver cuáles van a ser tus costos o tus costos operativos, tener cierto análisis del mercado, ¿no? Entonces, para muchas cosas, para hacer una evaluación de marca, por ejemplo, claro, por tan supuesto. importante la marca para vender Claro. muchas veces un producto. Puedes tener una marca que no está asociada para nada con lo que haces, Correcto. ¿no? Entonces, esto de aquí nos permite, es una inversión obviamente, pero nos permite poder en realidad ahorrarnos costos y errores que finalmente van a terminar siendo costosos para corregir en el proceso o en el futuro, ¿no? Básicamente nos permite reunir esta información para, en base a ello, armar nuestra propia estrategia, diseñar nuestra propia organización de nuestro proyecto empresarial. Correcto. En este servicio de estudios de mercado, que me parece muy interesante, que ustedes brindan, ¿hacia qué mercados se están ubicando, se dirigen ustedes? ¿Hacia qué tipo de clientes? Nos dirigimos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, con precios obviamente amigables. Correcto. Y ¿Es finalmente, importante? sí, claro que sí. Porque finalmente, como en otros productos, estamos trabajando básicamente con emprendedores, con empresas ya formadas entre pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que, permíteme el comentario, que muchas veces no tienen necesariamente incorporada en su cultura el tema de la investigación de mercados. Así es. Estamos de acuerdo. Muchas Así es. veces el desarrollo intuitivo del negocio se deja, al azar. ¿Ya? Porque ya le compró un cliente, ya le compró otro cliente, ya tienen medio éxito, bueno, y siguen así, y esa matriz se replica a través del tiempo y tienen décadas a veces, y muchos emprendedores no desarrollan a todo potencial simplemente porque no detectan esas cosas que brindan los estudios de mercado. Perfecto. ¿Te ha pasado que has encontrado clientes de pronto que te han dicho, oye, Enzo, mira, no sabía que esto pasaba con el mercado? Claro, hay empresarios, ¿no?, que en efecto tienen el éxito porque, como tú dices, la transacción de vender les va muy bien, pero resulta que van por el estudio de mercado porque necesitan crecer más. Claro. Porque necesitan evaluar otros sectores. Ok, estamos creciendo, pero podemos crecer más. Claro. Y ahí se preocupan por la evaluación de mercado, por ejemplo, por supuesto, y es válido, ¿no? Finalmente tú debes iniciar, evidentemente, antes que todo, con un estudio de mercado antes de salir al mercado. Pero en el camino necesitas hacer otras evaluaciones de estudio de mercado. Algunos lo hicieron al inicio y bien, otros más o menos no lo hicieron solo y fueron al tanteo, como mencionas, pero la experiencia y el crecimiento y la organización te van a llevar finalmente a hacer un estudio de mercado para crecer sosteniblemente, para ver otros mercados, para ver otros productos, para ver otras necesidades del mercado, ¿no? Entonces, finalmente, siempre se debe recurrir a los estudios de mercado. Claro. Y esto en todo el mundo se hace además, ¿no? Claro, O sea, claro. en los países desarrollados y en todo el mundo, siempre antes de emprender un proyecto, nacen con su estudio de mercado. Claro, ¿no? incluso para competir mejor. Sí, claro. Incluso para competir mejor, porque ¿cómo compite el empresario? En un momento dejas de vender o tus ventas bajan. ¿Por qué? Entonces tenemos que mirar a los costados, evaluar a la competencia y todo eso te da el estudio de mercado. Diversificar, pero también comparar los productos y la opinión básicamente del consumidor, del Exacto. cliente. Sí, porque eso nos lleva de pronto a traer también el resultado externo hacia el ambiente interno de la organización. Por supuesto. Muchas veces el empresario está feliz porque tiene ventas, Con las ventas. pero de pronto cuando se producen factores externos que redundan en un descenso de la demanda, comienzan a preguntarse qué está pasando y no se han dado cuenta o no se han preguntado que tal vez son factores internos los que están afectando su competitividad.
Claro que sí, por lo general buscan un culpable Sí, dentro de la organización sí. a quien ponerle la culpa O el de su baja competidor que productividad. está haciendo, ¿no? Pero a veces es el propio empresario el que se sabotea o se mete cabe. Disculpando el Precisamente término. por esa cultura Sí, empresarial que sí. tú dices que falta y es un tema que se ve continuamente, ¿no? Yo siento, Enzo, que eso es una, digamos, debilidad que tenemos como país. Así es. Dentro de nuestra cultura empresarial es una debilidad que se está corrigiendo conforme vamos evolucionando, ¿no? Todavía hay personas, empresarios que son como un poco a la antigua, ¿no? Y son reacios a contratar ese tipo de servicios, sí, ¿no? claro. Ok, el otro servicio que me llamó mucho la atención es el de los estudios de opinión, ¿cierto? Esto me suena como electoral. Resulta que los estudios de mercado se originan precisamente en los estudios de opinión pública. ¿Por qué? En Estados Unidos y los países más desarrollados, lo que hacían los gobernantes era hacer estos estudios de mercado, estas evaluaciones de mercado, para finalmente saber si las medidas que están tomando o que iban a tomar eran las adecuadas para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, básicamente el estudio de mercado, que además se basa en la estadística, Claro. para poder sacar con precisión, porque es un estudio científico Así es, además, probabilístico. así es, nos va a permitir entonces tener este tema de la medición de la opinión pública, ¿no? Tanto en sectores, edades, sexos, todos los rangos etarios que se puedan producir. Entonces, así nace en realidad el estudio de mercado. Nace por obviamente porque el gobernante necesitaba tener información confiable y estadística de la población, ¿no? Y obviamente eso convierte al gobernante en un estadista, ¿no? Claro, en claro, un buen claro. estadista. Así es, se encuentra más empoderado para poder tomar mejores decisiones y que tengan un mejor efecto en su gestión. Además que también le permite tener la seguridad de por qué habla, por qué menciona cifras. Claro. Se nota obviamente que el elector, el votante, el ciudadano de a pie confía en su gobernante porque su gobernante habla con propiedad además. Y en esos tiempos, estamos casi como ya en campaña o preelectorales, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué notas tú en los candidatos a los municipios, etcétera? Aquí ocurre también un poco lo que hablábamos hace un momento de la cultura empresarial, ¿no? Que muchas veces se inician proyectos en el estudio de mercado. Bueno, acá también. La mayoría de candidatos inicia su campaña electoral sin haber hecho un estudio de mercado. Entonces, cuando se enteran o por ahí alguien les empieza a decir e insistir, porque obviamente a veces muchos, no todos, pero sí muchos, sobre todo los que recién inician en política o los que no han ganado elecciones todavía, tienen esa dificultad, esa reticencia en invertir en un producto que a veces no conocen bien, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, cuando los asesores o las personas del entorno les señalan la importancia de tener el estudio de mercado y toman la decisión, se hace en el momento, obviamente, de la campaña. Para muchos ya el tiempo termina excediendo. Actualmente, Claro. por ejemplo, estamos en un buen periodo para hacer una evaluación de mercado. Claro, ¿no? todavía tenemos cierto tiempo. Por supuesto. Entonces, ¿qué evaluamos ahí? Primero, posicionamiento. O sea, ¿cómo está nuestro candidato posicionado en el mercado? Tercer lugar, quinto lugar, primer lugar. No solo eso, ¿cómo están en relación los otros candidatos? También, fortalezas y debilidades del candidato y de los competidores. Entonces, reúnes una información que además te va a permitir armar tu estrategia de campaña, poder resaltar por encima de tus competidores, ¿no? Si estás en primer lugar, también saber cuáles son las posibles amenazas de aquí hasta el final de la campaña, porque Claro. esto de acá es una fotografía de este momento. Así es, del momento. Así es. Entonces, de aquí al siguiente mes y cada mes van moviéndose las cifras, porque todos los competidores, muchos de ellos también recurren al estudio de mercado, otros hacen estrategias determinadas para subir electoralmente. Entonces tienes que tener una medición constante y en este caso la recomendación es que sea mensual, ¿no? Y muchos candidatos ya más meticulosos o cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar o entre los tres primeros lugares es mínima, porque en algunos casos ocurre, Sí, claro. hay que terminar haciendo mediciones a veces hasta semanales, Sí. ¿no? Entonces, obviamente todo eso va a depender pues del interés, del real interés que vean los candidatos en el desarrollo de su campaña para ganar elecciones. Sí, claro. Y más puntualmente, una última pregunta, Enzo, por favor.
¿Cómo ves tú el panorama de estas elecciones por los alcaldes, las alcaldías? Bueno, el panorama actual es diverso, el margen de error permite que no haya mucha diferencia entre un candidato y otro. Hay claramente actualmente dos candidatos en Lima Metropolitano que están bastante fuertes, ¿no? Pero entrará un tercer candidato que va a mover todo el escenario político y las cifras se van a repartir. El escenario actual o la foto del momento actual va a variar. Ya. Eso te lo digo con completa seguridad. Entonces, van a subir unos, van a bajar otros. ¿A quién le va a quitar este tercer candidato que va a aparecer? ¿A quién le va a quitar más votos? Eso puede hacer que el primer lugar pueda bajar o que el segundo lugar pueda bajar. En el anterior proceso para alcaldías hubo como un efecto de arrastre, ¿no? Digamos, el candidato principal que se venía a Lima Metropolitana como que jaló a muchos alcaldes distritales, ¿no? ¿Tú crees que ese fenómeno se repita en este proceso? No, por la siguiente razón. No tenemos un partido o un partido pues inscrito en nuestra jurisdicción que tenga el suficiente marketing y los suficientes positivos, o sea, estoy hablando de que no tenga el desgaste. Así es. Para poder generar esa situación de arrastre. Pasó en las anteriores elecciones, por ejemplo, con Castañeda Alonso, que tuvo un arrastre, ¿no? Pero obviamente él ha gobernado, el logo ya obviamente tenía la marca, obviamente estaba súper posicionada, y el posicionamiento de las marcas actualmente no es el idóneo, sobre todo los partidos nuevos que están acá, ¿no? Y obviamente los partidos que han competido en elecciones para gobierno también tienen un desgaste político propio del tipo de gobierno en el que se encuentran. El Ejecutivo por un lado, y Fuerza Popular ocupando la mayoría del Congreso, que obviamente tienen desgastes necesarios, ¿no? Son imposibles además de contener. Entonces, los partidos nuevos tienen esa dificultad, ¿no? Por ahí hay uno que otro partido que puede estar marketeado en determinado distrito, pero a nivel de Lima Metropolitana no ocurre ese fenómeno. De hecho, un fenómeno que nosotros estamos observando bastante es, por lo general en la mayoría de distritos, una diferencia determinada entre el símbolo, entre digamos el posicionamiento o el valor del símbolo o el reconocimiento de las personas como que marcarían ese símbolo versus el candidato. Claro. Por lo general el candidato está mucho más alto que sus símbolos. Hay movimientos que están, o partidos que están en 1% y el candidato está en un 20-25%. Ahí hay que hacer una estrategia para necesariamente vender la marca y hacer que esto no baje el voto, porque al final las personas marcan símbolos. Sí, eso también he notado. Ahora está de moda el ser precandidato. No sé si te has fijado, ¿no? El ser precandidato, ¿no? Eso se está viendo recién últimamente, ¿no? Claro. Pero el posicionamiento se trabaja desde antes, en realidad, porque la vida política es precisamente un modo de vida. Exacto. Quien está jalando hoy son las personas y no tanto los símbolos. Eso es lo que he podido notar. Así es. Bueno, el tema es amplio, Enzo. Te agradezco por habernos visitado nuevamente aquí. Súmate al éxito. Te deseamos la mejor de las suertes en tus eventos, en tus servicios, ¿ya? Y nuevamente, por favor, bríndanos tu información de contacto. Perfecto. Bueno, estamos en la página www.imasolu.com. Ahí se encontrará información tanto empresarial como o de opinión pública para políticos. Estamos en el correo electrónico marketing@imasolu.com, en el fanpage como Imasolu Estudios de Mercado y a través del teléfono celular, el 9597-19879. Excelente, Enzo, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto pues estar acá nuevamente en una edición más de su programa Súmate al Éxito, tu plataforma de desarrollo empresarial. Hasta la próxima.